Había un silencio tan profundo en aquella sierra que el propio viento parecía haber olvidado su voz. Los árboles, erguidos como centinelas de piedra, miraban hacia el horizonte seco del sertón, donde la tierra se abría en grietas que respiraban polvo y memoria. Era una noche sin luna, una de esas en que el cielo parece más cerca, y el miedo se arrastra despacio, como una sombra que aún no decidió a quién pertenece. Dicen los viejos del lugar que la sierra guarda secretos, que hay ecos que no son del viento, y pasos que se oyen cuando no hay nadie andando, y que quien se atreve a romper el silencio de la noche acaba despertando lo que debe permanecer dormido. Su nombre era Raimundo Ferreira, pero todos lo llamaban Seu Raimundo do Curral. Tenía las manos endurecidas por el cuero del lazo y los años de sol. Su piel, marcada por el tiempo, contaba más historias que sus propias palabras. A sus 62 años, Raimundo era de esos hombres que no necesitaban hablar mucho. Bastaba una mirada suya para imponer respeto o ternura. Vivía solo, en una casa de taipa levantada en la falda de la sierra, donde los días comenzaban con el canto de las araras y terminaban con el chisporroteo del candil. Su caballo, Relámpago, era su única compañía fiel. La gente decía que Raimundo tenía un pacto con la sierra, porque conocía cada piedra, cada curva, cada sombra. Pero lo que pocos sabían era que, desde hacía meses, él no dormía tranquilo. Aquel año, 1973, había traído una sequía dura. Las fuentes se secaron, los ríos quedaron en silencio, y los animales flacos buscaban sombra donde ya no había. Por las noches, el aire se volvía pesado, como si el calor de la tierra subiera en suspiros, cargando algo más que polvo. Fue en una de esas noches, la más callada de todas, que algo cambió en los ojos de Seu Raimundo. Él había pasado el día en la Caatinga buscando unas cabras que se habían soltado del cercado. El sol ardía tanto que hasta las lagartijas buscaban refugio bajo las piedras. Cuando por fin las encontró, el cielo ya comenzaba a teñirse con el rojo triste del atardecer. Decidió volver por el camino viejo, el que bordeaba la sierra y pasaba junto al cementerio abandonado. Nadie tomaba esa vereda después del anochecer, pero Raimundo nunca fue hombre de miedos. Mientras avanzaba, el sonido de las herraduras contra el suelo seco resonaba con un ritmo hipnótico. De vez en cuando, un murciélago cruzaba en silencio frente al caballo y un olor a tierra caliente subía desde el suelo, mezclado con el perfume lejano del mandacaru florecido. El aire estaba quieto, sin un soplo de viento. Ni siquiera los grillos se atrevían a cantar. Fue entonces cuando Raimundo notó algo. Su caballo se puso inquieto. Relámpago empezó a bufar, moviendo las orejas de un lado a otro y clavó las patas en el suelo. Raimundo lo acarició, murmurando palabras bajas. «Calma, bicho, calma». Pero el animal seguía temblando, y fue ahí, en medio de aquel silencio denso, que Raimundo oyó algo, un susurro. No era voz de hombre ni de mujer, era un murmullo leve, como si la sierra hablara entre dientes. Venía desde arriba, desde la quebrada oscura donde las piedras hacían sombra. Raimundo tensó el cuerpo, escuchó de nuevo. Esta vez fue más claro, una voz que decía su nombre. «Raimundo». El aire le heló la nuca. Miró alrededor pero no vio a nadie. El caballo retrocedió 2 pasos, relinchando con fuerza. «¿Quién anda ahí?», gritó. Su voz rebotó entre las rocas y volvió multiplicada, distorsionada, como si la propia sierra le respondiera con una burla. Nada más, solo el silencio que pesaba sobre los hombros, tan denso que parecía tener cuerpo. Entonces, entre los arbustos resecos, Raimundo vio una luz, pequeña, temblorosa, como una lamparita a lo lejos. Pensó que quizás algún viajero se había perdido. Espoleó el caballo y avanzó despacio, con el corazón marcando el paso.
A cada metro que se acercaba, la luz parecía moverse más lejos, como si jugara con él. Subió por un sendero estrecho, con piedras que resbalaban bajo los cascos del animal. Y ahí, en lo alto, la vio. Una figura blanca, de pie, justo frente al cementerio antiguo. Inmóvil, la lamparita estaba en su mano. Raimundo detuvo el caballo. El aire se volvió frío de repente, tan frío que podía ver su propio aliento escapando como humo. Esa figura no tenía rostro, solo un vacío gris envuelto en un manto que se movía sin viento. El corazón de Raimundo latía fuerte, pero no retrocedió. Era un hombre del sertón, criado en la dureza, acostumbrado a mirar la muerte de cerca. Sin embargo, lo que vio esa noche no era de este mundo. La figura se movió lentamente hacia él. El candil se apagó sin que soplara brisa, y de la oscuridad salió una voz, la misma que había susurrado su nombre. «Tu hora no ha llegado, Raimundo, pero no andes más por este camino». El caballo se alzó en dos patas, relinchando con terror. Raimundo cayó al suelo, rodando entre las piedras. Cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Solo quedaba el cementerio, callado, con las cruces torcidas apuntando al cielo. «Tú». Esa noche, Raimundo llegó a casa sin saber cómo. Su camisa estaba rasgada, las manos llenas de tierra y los ojos perdidos. Encendió la lamparina y se quedó mirando la llama por horas, sin decir palabra. Desde entonces, nunca volvió a pasar por aquel camino. Y los pocos que vivían cerca del cementerio juraban que en noches sin luna una luz blanca se movía entre las tumbas, como buscando a alguien que se atreviera a mirar. Y cuentan, hasta el día de hoy, que el silencio de la sierra no es vacío, que es un suspiro antiguo, lleno de almas que aún no encontraron su descanso, y que cuando el viento baja frío desde lo alto, no es viento. Es la voz de quien alguna vez susurró el nombre de Raimundo. Durante días, seu Raimundo no habló con nadie. Los vecinos lo veían pasar con la mirada baja, como si sus ojos se hubieran quedado presos en aquella noche. Dejó de ir al bar de Cepajeú, dejó de rezar el rosario en la capilla de los domingos, y hasta dejó de ensillar a Relámpago, que ahora pasaba las tardes mirando hacia la sierra, inquieto, oliendo el aire como si buscara algo invisible. El silencio en su casa se volvió más espeso que el calor del mediodía. Solo se oía el chirrido del candil cuando el aceite se consumía. Y cuando la oscuridad caía, Raimundo se quedaba sentado junto a la ventana, mirando hacia el camino que subía hasta el cementerio. No decía palabra, pero en sus ojos había una pregunta que no se atrevía a formular. Una noche, sin saber por qué, tomó su viejo acordeón, lo limpió con un trapo húmedo, sopló el polvo de los fuelles y comenzó a tocar. Era una melodía triste, de esas que parecen venir de lejos, de los tiempos en que los abuelos aún caminaban descalzos por las veredas. Mientras tocaba, una brisa fría entró por la ventana, y en medio de la melodía escuchó otra nota que no era suya. Un sonido agudo, como un silbido, se entrelazó con su música. No venía de fuera, venía de dentro de la casa. El acordeón se cayó de golpe. Raimundo quedó inmóvil, con las manos suspendidas sobre el instrumento. El silbido continuaba, suave, insistente, hasta que se transformó en una voz femenina, susurrante. «Raimundo». El viejo se levantó de golpe, miró hacia la puerta. Nada, solo el aire, quieto. Pero la voz volvió, ahora más cerca, casi en su oído. «¿Por qué volviste a tocar, Raimundo?» El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que casi podía oírlo. Se santiguó, murmurando entre dientes: «Ave María, llena eres de gracia». La voz calló. Por un instante pensó que su mente le jugaba una mala pasada. Pero entonces la lamparina parpadeó y la sombra en la pared se movió sola. No era la suya, era la silueta de una mujer. Raimundo retrocedió, tropezando con la silla. La sombra se alargaba,
creciendo hasta cubrir casi toda la pared. Tenía el cabello suelto, largo, y los brazos extendidos como si buscara algo. Y en el suelo, un perfume suave, de flores marchitas, llenó el aire. El acordeón sonó una última nota, sin que nadie lo tocara. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo que ni su propia respiración se atrevía a romperlo. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a calentar el techo de barro, Raimundo decidió subir de nuevo a la sierra. No podía seguir con el miedo adentro. En el sertón, decían los viejos, el miedo solo se vence mirándolo de frente. Preparó su cantimplora, colgó el machete al cinto y partió. El camino era el mismo, pero parecía distinto. Los árboles, los cactus, las piedras, todo parecía observarlo. El aire tenía otro peso, como si el sol quemara más lento. Y cuando llegó al desvío del cementerio, el caballo se detuvo solo. Raimundo bajó. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo las botas. Abrió el portón de madera vieja que chirrió como un lamento. Las cruces estaban torcidas, algunas rotas, otras cubiertas de polvo y líquenes. El viento sopló y por un momento juró oír voces que rezaban. «Padre nuestro que estás en los cielos», murmuró. Caminó hasta el fondo del cementerio, donde una tumba sobresalía entre las demás. No tenía nombre, solo una cruz de hierro oxidado, inclinada hacia el norte. Se inclinó para leer una fecha casi borrada, 1871. De repente, el aire cambió. El sol se cubrió con una nube que no existía hacía un segundo. Un frío le recorrió la espalda, y cuando levantó la vista, vio algo que lo dejó sin habla. Frente a la tumba, una mujer estaba de pie, vestida de blanco, cabello oscuro cayéndole hasta la cintura. Su rostro era pálido, casi transparente, y sus ojos eran huecos, como pozos de sombra. Raimundo intentó hablar, pero su voz no salió. La mujer levantó una mano con un gesto lento y señaló el suelo. Él miró. A los pies de la cruz había una medalla oxidada, con la imagen de una virgen. Raimundo la recogió con cuidado. Cuando volvió a mirar, la mujer ya no estaba. Durante un largo rato permaneció allí, con la medalla en la mano sin saber qué pensar. El viento soplaba suave y el olor de las flores secas se mezclaba con el del hierro viejo. Algo en su pecho se apretaba, como si aquella presencia no fuera enemiga, sino un llamado. Esa noche, al regresar a casa, colocó la medalla sobre la mesa. La limpió con un paño húmedo, revelando unas letras diminutas grabadas en el borde. Decía, María das Dores. Raimundo se quedó mirando ese nombre por largo rato. Lo conocía. Era el mismo nombre que aparecía en una historia que su madre le había contado cuando era niño. La historia de la mujer que murió buscando a su marido perdido en la sierra, una noche sin luna, hace casi 100 años. Dicen que su espíritu nunca halló reposo, que vaga en las noches silenciosas buscando aún al hombre que prometió volver y nunca lo hizo. Y que todo aquel que camina por el camino del cementerio en la oscuridad puede oír su voz llamando. Raimundo comprendió, entonces, que lo que vio no era una amenaza. Era un pedido, un alma queriendo ser recordada. Esa madrugada, cuando el gallo aún no cantaba, salió de nuevo de casa llevando consigo la medalla y una vela encendida dentro de un farol. Subió la sierra en silencio, con paso lento, hasta llegar a la tumba sin nombre. Colocó la medalla sobre la tierra, encendió la vela y murmuró una oración. El viento sopló, y por un instante creyó sentir una mano tibia sobre su hombro. Una voz suave, lejana, dijo, «Gracias, Raimundo». Y el silencio volvió a la sierra, más profundo, pero también más liviano. Sin embargo, los que viven por allí aseguran que la historia no terminó, porque desde aquella noche, en lugar de oír susurros de miedo, algunos juran escuchar una melodía que baja desde el cementerio.
Un acordeón, tocando una canción triste que se mezcla con el viento y se pierde en el horizonte. Y dicen que, si uno presta atención, entre las notas puede oír una voz de mujer cantando suave: Raimundo. Pasaron los años. El sertón siguió su ritmo de sequías y esperanzas, de soles que queman y lluvias que son promesas. El tiempo borró muchas cosas, pero no la historia de Raimundo ni el eco de aquella melodía. Aún hoy, los más viejos del lugar cuentan su relato cuando la luna está llena y el viento baja desde la sierra trayendo ese olor a tierra mojada y misterio. Dicen que Raimundo envejeció en paz, que después de aquella noche nunca más volvió a tener miedo. Su mirada, antes cansada, se volvió serena, como quien carga una verdad que no necesita explicar. Los niños lo seguían cuando iba al río o al molino, porque querían oírlo contar la historia de la mujer del vestido blanco. Y él, con voz baja, decía siempre lo mismo. No era un alma mala, solo quería ser recordada. Con el tiempo, el acordeón volvió a sonar en sus manos, pero de otro modo. Ya no eran melodías tristes. Eran canciones lentas, profundas, que parecían conversar con el viento. Cuando tocaba, los animales se quedaban quietos, y hasta las cigarras guardaban silencio, como si escucharan también. Una tarde, en medio de un calor que hacía temblar el aire, Raimundo fue visto por última vez subiendo hacia la sierra, con su farol colgando del bastón. Dijo a un vecino que iba a pagar una promesa. Nunca volvió. Durante 3 días lo buscaron, peinaron los senderos, el cementerio, los matorrales, pero no hallaron ni su cuerpo, ni su sombrero, ni su acordeón. Solo, en la tumba sin nombre, encontraron una vela encendida y un pañuelo blanco con sus iniciales bordadas. R.C. Desde entonces, el camino de la sierra se volvió diferente. Por las noches, los viajeros aseguran ver una pequeña luz moviéndose entre las rocas, como si alguien caminara con un farol. A veces se escucha un acorde suave, un eco de acordeón que se mezcla con los grillos. Y algunos, los más atrevidos, juran haber visto 2 sombras caminando juntas, la de un hombre alto con sombrero y la de una mujer de vestido blanco. El padre Cícero del pueblo intentó bendecir el cementerio una vez más, pero el viento apagó todas las velas. Si el alma ya encontró compañía, no la molesten, dijo una anciana que lo observaba desde lejos, y desde entonces nadie volvió a hacerlo. Los años siguieron pasando. Las casas se vaciaron, los jóvenes partieron hacia la ciudad grande y el silencio volvió a cubrirlo todo. Solo el cementerio sigue allí, medio devorado por la maleza, como si la tierra lo estuviera guardando celosamente. Y cuando cae la noche y el aire se espesa, el lugar parece respirar. El farol de Raimundo, dicen, todavía parpadea entre las sombras. El viento trae voces, fragmentos de una conversación que ya no pertenece a este mundo. Palabras que el oído humano apenas comprende, pero el alma sí. Y entre esos murmullos hay una frase que se repite, lenta, dulce, antigua. Nada teme quien ya ha visto la verdad. El silencio del sertón tiene sus propios sonidos. El crujido del cactus, el roce del viento entre los huesos secos de la tierra, el canto de un pájaro perdido que regresa siempre al mismo árbol. Pero a veces, ese silencio se llena de algo más. Algo que no pertenece al presente ni al pasado, sino a un espacio donde la vida y la muerte se rozan sin tocarse. Esa frontera invisible, dicen los que creen, es donde habita la historia de Raimundo y María das Dores. Allí, entre el resplandor del farol y la sombra del vestido blanco, los dos siguen caminando, ni vivos ni muertos, solo libres. Cuando la luna está alta y el polvo del camino brilla como ceniza, los viejos del lugar aconsejan a los viajeros que, si oyen una melodía venir del monte, no corran, que se detengan, que escuchen.
porque puede que no sea una advertencia, sino una despedida. Y si en medio de la oscuridad sienten un aire fresco como un soplo que acaricia la nuca, es señal de que Raimundo pasó cerca, cuidando el paso del caminante, protegiendo quizás a los que aún buscan lo que él encontró, la paz que solo el silencio concede. Hay quienes dudan, claro, siempre los hay. Los que dicen que todo no fue más que una leyenda de pueblo, una invención de las noches sin electricidad. Pero los que han vivido allí saben que el sertón no miente. El sertón guarda, y lo que guarda lo hace con respeto, con un silencio que habla más que cualquier palabra. Por eso, cuando el viento sopla desde el norte y hace cantar las hojas secas, los que conocen la historia se detienen un instante, miran hacia la sierra y murmuran: «Vaya con Dios, Raimundo», y el eco responde, bajando lento entre los barrancos: «Vaya con Dios». Quizás sea cierto lo que decía la abuela de seu Raimundo: el alma no muere cuando el cuerpo se acaba, solo cambia de lugar. Ahí en los rincones del sertón, donde el polvo se mezcla con la eternidad, aún resuena el acordeón de aquel hombre que enfrentó su miedo y encontró en la oscuridad una luz que no se apaga. Así termina la historia de Raimundo, el hombre del farol, y de María das Dores, la mujer del vestido blanco, pero en el silencio de la sierra, las historias nunca terminan. Solo descansan un tiempo, esperando que alguien vuelva a escucharlas.